Bueno, hoy vamos a ver lo que sería equilibrio electroquímico, ¿sí? Para arrancar entonces, vamos a ver principalmente muy sencillo, muy por arriba, lo que sería la estructura, digamos, de la nefrona y del riñón principalmente, que hablamos de su enervadura, ¿sí? Con respecto a la arteria renal y la vena renal, ¿sí? En lo cual sería sus irrigadores, ¿sí? La pelvis renal, el uréter, bien, el cáliz renal, ¿sí? Y dentro de lo que es la médula renal tenemos y la cápsula de Bowman, dentro de la médula vamos a tener el glomérulo, y en el glomérulo vamos a tener la cápsula de Bowman, ¿sí? Los túbulos contorneados proximales, ¿sí? Los túbulos contorneado distal y el túbulo colector, ¿sí? El asa de Henle y los conductos de Bellini. Bien. Tenemos que tener presente bien las estructuras, digamos, de la parte renal, del filtrado glomerular, de cómo se realiza, de la irrigación y del proceso de la formación de la orina para poder entender y comprender de cómo se maneja el funcionamiento, digamos, la fisiología renal, ¿sí? Acá también lo que tenemos, cómo va inervando las diferentes arterias y venas renales. ¿Por qué puse esta imagen? Más que nada porque es en donde se va a ir reabsorbiendo, ¿sí? Todos los solutos, todas las sustancias, las cuales requerimos contener en nuestro plasma, en nuestro suero, ¿sí? Por eso mismo debemos tener en cuenta cuáles son las inervaduras y en dónde se va a ir desembocando, ¿sí? Primeramente vamos a ver lo que serían los mecanismos renales para la regulación del equilibrio hidroeléctrico, ¿sí? Recordemos que esto sirve para que esté en equilibrio, se llegue a una hemostasia, ¿sí? A una no hemostasia, homeostasis, ¿sí? Hemostasia es otra, la coagulación es hemostasia. Que va a posibilitar cumplir diferentes funciones con respecto a los mecanismos que se van a llevar a cabo para llegar al equilibrio, ¿sí? Tenemos desde aquí entonces lo que sería la excreción urinaria. Recordar que tiene que ver con la filtración, la reabsorción y la secreción, ¿sí? O sea que la formación de orina implica 3 procesos básicos, ¿bien? Primeramente es la filtración glomerular, que se va a ir, se va a ir dando a nivel, digamos, del glomérulo entre la cápsula de Bowman, ¿sí? Después lo que sería la reabsorción, ¿sí? En lo cual se va a dar en los capilares, ¿sí? O sea, en los túbulos, en la parte de los túbulos, y luego lo que sería la secreción. Bien, hay que tener bien en cuenta que lo que va a irrigar van a ser la arteria aferente y la arteria eferente. Bien, después tenemos dentro de lo que es toda la inervadura del glomérulo los capilares peritubulares, ¿sí? Que son los que luego conformarían la vena renal, ¿sí? Para tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos procesos, ¿sí? Van a permitir a los riñones eliminar los solutos no deseados, digamos que van a ser productos del metabolismo celular, ¿sí? O los obtenidos por la dieta, y regular el equilibrio hidroeléctrico de acuerdo también a las condiciones que se encuentre el individuo, ¿sí? Y de su estado renal, bien, en la cual esté teniendo en ese momento. El filtrado glomerular es abundante, ¿sí? El riñón debe contar con mecanismos principalmente tubulares que le permitan modular el volumen y la composición de la orina, ¿sí? Correctamente. Entonces tenemos mecanismos por los cuales se va a reabsorber
elementos filtrados, ¿sí? A nivel, bien, a nivel de los diversos segmentos tubulares de la nefrona, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos mecanismos por los cuales se va a resolver elementos filtrados? ¿Sí? Van a ser la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo primario, el transporte activo secundario y la endocitosis, ¿sí? Estos van a ser la forma, ¿sí?, en la cual los distintos segmentos tubulares de la nefrona va a ocurrir estos mecanismos, ¿sí? Yo acá puse una imagen para recordar que esto también tiene que ver mucho y que es imprescindible conocer cuando hablamos de lo que sería la parte basal, ¿sí?, lo que sería apical, ¿bien?, lo que sería transcelular y paracelular. Recordemos que esto lo veríamos de forma parada, en realidad, en lo que sería la nefrona, ¿sí?, en los túbulos, en los epitelios tubulares. Esto sería un epitelio, en este caso es intestinal, va acostado, pero en realidad los epitelios renales van parados, ¿sí?, como que si fuera toda esta inervadura sería para un lado o para el otro. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a ir por parte. Tenemos primeramente la difusión simple. Bien, la difusión simple, recordemos que es un proceso físico mediante el cual las sustancias se van a mover desde una región donde están muy concentradas hacia zonas donde la concentración de esa sustancia va a ser menor, sí que exista, digamos, un aporte externo de energía. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que es cada una. La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesaria, ¿sí?, la presencia de un carrier, ¿sí?, que sería un transportador, una proteína integral, para que las sustancias atraviesen la membrana. Bien, recordar que las integrales son las que atraviesan toda la membrana. El transporte activo primario se usa ATP para mover, digamos, las moléculas a través de las membranas en contra de su gradiente, ¿sí? Y la endocitosis, digamos, se va a utilizar, el secundario, es el que va a emplear, no va a emplear ATP, sino otro tipo de energía que puede estar almacenada en la célula, ¿sí?, pero que no sea ATP. Y por último, tenemos la endocitosis, que sería un proceso, ¿sí?, en la cual la célula va a incorporar moléculas, ¿sí?, pueden ser grandes o pequeñas y lo va a hacer dentro de pequeñas vesículas, ¿sí? Bien. Recordemos que la reabsorción puede ser paracelular, ¿sí?, o sea, entre células, o transcelular, a través de las células, ¿sí? Si acá vemos es transcelular, es a través de la célula, paracelular, entre las células. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces. Dice, veníamos diciendo, a ver, bien, ahora ya me guié. Entonces, la reabsorción, como habíamos dicho, puede ser paracelular, que sería entre las células, transcelular a través de células, y va a ocurrir gracias, digamos, a las proteínas transportadoras, ¿sí?, o canales, bien, que van a estar en los diferentes segmentos tubulares, ¿sí? En la difusión simple, o transporte pasivo que se llama, ¿sí?, las partículas van a atravesar la membrana, ¿sí?, que van a ser permeables sin gasto de energía y a favor de un gradiente electroquímico de concentración. Bien, entonces por un lado vamos a tener proteínas que van a hacerlo por difusión simple, ¿sí?, y que van a atravesar la membrana sin gasto de energía, ¿sí? Después, con la difusión facilitada, va a implicar el transporte, ¿sí?, transmembrana de un solo soluto, y lo va a hacer por medio de una proteína sin consumo de energía, ¿sí?,
y para que pueda suceder esto va a requerir de la activación, ¿sí?, de la misma. Bien, ¿y cómo va a activarla? Mediante un gradiente de concentración. Bien, entonces en este caso va a utilizar una proteína, pero generando previamente, digamos, un gradiente de concentración. La difusión a través de un canal o poro de la membrana también va a ser facilitada, ya que el canal, bien, va a estar formado por una proteína, ¿sí? Recordemos que todo canal está formado por una proteína, ¿sí?, en la cual va a tener una parte que es integral a la membrana, ¿sí?, y va a permitir el paso de solo solutos específicos, ¿sí? En el transporte activo primario, ¿sí?, una proteína que consume energía va a transportar un soluto de un área de baja a alta concentración, o sea, en contra de un gradiente electroquímico. Bien. Por ejemplo, ¿cuál sería ese transporte activo primario? La bomba de sodio y potasio, ¿sí? Sodio y potasio con ATP-tasa. Bien, que va a desplazar 3 moléculas de sodio del interior de la célula hacia el exterior, ¿sí? Es lo que figura acá. Bien, va a traspasar 3 sodio hacia afuera, ¿sí?, 3 moléculas de sodio del interior hacia el exterior, y al mismo tiempo va a mover 2 potasio en sentido contrario, ¿sí? El transporte activo secundario se va a basar en el gradiente iónico que genera la bomba de transporte activo primario y va a dar lugar a diferentes movimientos, ¿sí?, por los canales o por otras proteínas con otros electrolitos, ¿sí?, o sea, con cloro, con hidrogeniones, ¿bien? Y esto puede funcionar, digamos, como un contratransporte, ¿sí? Entra uno, sale el otro, ¿bien? Por ejemplo, puede ser cuando 2 solutos de diferentes cargas se mueven hacia la misma dirección o 2 solutos de igual carga que se mueven en sentido contrario. Eso va a generar, obviamente, el contratransporte, ¿sí? Como ya hemos estudiado al principio, los diferentes tipos de transporte de membrana. Bien, acá vamos a ver entonces una imagen en la cual tenemos la luz tubular, tenemos el capilar peritubular, la célula tubular renal, bien, y los diferentes espacios del túbulo proximal, rama ascendente, túbulo distal y tubo colector por último. ¿Y qué se va a ir haciendo en estos diferentes tipos, bien, de espacios? ¿Sí? ¿Qué se va a reabsorber en cada lugar? Que eso sí hay que saberlo más que todo. De este tema, lo importante es saber qué se va a reabsorber, de qué manera se reabsorbe y también entender para qué sirve y cómo funcionaría en caso de si sube la presión, si hay una deshidratación, ¿sí? Mediante diferentes patologías, mediante el RAS, ¿sí? Cómo funciona el RAS, relacionarnos con eso, ¿sí? Es más que todo entender un poco cómo ingresa y sale, ¿por qué motivo? Porque si hay una deshidratación, ¿cómo vamos a tratar eso? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? O el cuerpo, ¿qué va a intentar hacer? ¿Sí? Entonces, a nivel tubular, la bomba de sodio, potasio, ATP-tasa en la membrana vasolateral va a generar concentraciones bajas de sodio, obviamente, en el interior de las células tubulares, ¿sí? Entonces eso va a generar un gradiente químico, ¿sí?, necesario para activar estos mecanismos de reabsorción tubular, ¿sí? Entonces, lo que va a llevar a la mayoría de los casos es reabsorber el sodio y eliminar el potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se reabsorbe los 3 sodios y se va a eliminar nuevamente a los túbulos el potasio, ¿sí? Se va a reabsorber a la sangre. Bien. Por un lado, el sodio, ¿qué va a hacer? Va a sostener el volumen intravascular. Y el potasio, ¿sí?, se va a obtener, digamos, abundantes cantidades
mediante la ingesta y las vegetales, ¿sí? Entonces, es como que por un lado el sodio lo vamos a sobretraer por este método, ¿sí? Que en este caso, ¿qué sería? Un transporte activo secundario, ¿sí? Pero lo que con respecto al potasio lo vamos a obtener por frutas y verduras, ¿sí? Bien. Después, en condiciones normales, ¿sí? Hay que recordar que el filtrado glomerular, ¿sí? Va a tener un contenido de sodio igual del plasma aproximadamente de 140 mili equivalente litro, pero el volumen filtrado diario es de 180 litros, ¿sí? Entonces es necesaria su reabsorción para evitar la aparición, digamos, de hiponatremia, ¿sí? Que sería el sodio bajo en suero en plasma. O sea que sí o sí se tiene que reabsorber, porque si no aparece esta hiponatremia que obviamente causa bastantes síntomas, ¿bien? Bien, igualmente la hiponatremia puede ser o por problemas renales, que haya algún problema en los túbulos que no permita la reabsorción, o otro tipo de problemas, ¿bien? Los mecanismos de reabsorción normalmente son eficientes, o sea que no fallan. Entonces, aproximadamente el 1%, digamos, del sodio filtrado va a aparecer en la orina, ¿bien? Y es lo que se llama habitualmente en lo que es el laboratorio, es la fracción de excreción de sodio, ¿sí? La reabsorción de sodio va a variar también en los diferentes segmentos tubulares. No es lo mismo en el túbulo proximal que en el distal o el colector. Bien. El 65%, por ejemplo, del sodio que va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, se va a mover, por ejemplo, en contratransporte con el bicarbonato, con el cloro, con el fósforo, con la glucosa, con los aminoácidos, con el lactato, ¿sí? Y con los hidrogeniones, ¿sí? Entonces, por un lado, en los túbulos proximales el sodio va a trabajar en contratransporte, en otros lados va a funcionar como bomba de sodio y potasio, ¿sí? Por ejemplo, después tenemos cuando se presenta, digamos, alguna hormona, por ejemplo, una catecolamina como la dopamina, ¿sí? Porque hay catecolaminas que van a incitar la reabsorción y otras la inhibición, ¿sí? Esto también tener en cuenta qué tipo, ¿sí? Qué tipo, digamos, de hormona va a permitir una determinada, o sea que la parte endocrina va a permitir una reabsorción o no, ¿sí? Esto también tiene que ver mucho, por eso esto también está relacionado mucho con endocrino, ¿sí? Por ejemplo, la dopamina, que es el grupo de las catecolaminas, va a inhibir la reabsorción de sodio, ¿sí? Entonces, si tenemos mucha catecolamina o mucha dopamina, vamos a tener una disminución de reabsorción, o sea, vamos a poder poseer una hiponatremia, ¿bien? Mientras, ¿sí? Que la angiotensina 2, ¿sí? La va a estimular, ¿sí? ¿Cuál era la angiotensina 2? Era la hormona que era vasoactiva, ¿sí? Que participa en el sistema RAS, renina-angiotensina, ¿sí? Que tiene obviamente una acción endocrina y que va a permitir el aumento excesivo de la filtración glomerular. Bien, ¿qué implica esto? Que va a permitir, si hay más filtrado, va a haber más reabsorción, es lo que se supone si no hay problemas de receptores en los túbulos, por ejemplo, ¿sí? O algún problema en los túbulos. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la angiotensina 2 también va a regular la presión arterial porque va a también aumentar la reabsorción de sodio, ¿sí? Y están las catecolaminas, que es un grupo de neurohormonas, ¿sí? Que tenemos una como la dopamina, que va a inhibir la reabsorción de sodio, y después tenemos otras que las va a estimular, como la epinefrina, ¿sí? Que sería la adrenalina, y la norepinefrina, que sería la noradrenalina, ¿sí?
Son neurohormonas que se liberan en el cerebro y en las glándulas suprarrenales. ¿Bien? Estas van a estimular la reabsorción de sodio. Entonces, saber, entender, cuando vos detalles tu estudio renal, puedes entender que esta parte hormonal va a tener que ver con esta reabsorción, esto del equilibrio electroquímico del sodio y del potasio, ¿sí? Y si hay una falla, obviamente vamos a tener que puede ser un problema de hormona. Bueno, en el asa de Henle, ¿sí? Se va a reabsorber el 25% filtrado. Si vemos, después yo te voy a enviar lo que sería el material digital, en la cual también está explicado allí, para que vos lo tengas en mayor detalle, ¿sí? Bueno, en el asa de Henle se reabsorbe el 25%. Entonces, si nosotros vemos que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un 65% y en el asa de Henle un 25%, entonces, ¿en dónde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio? En el túbulo contorneado proximal. Es allí donde se hace todo este juego de la bomba ATP-tasa más otra más, en la cual se hace el contratransporte con otras moléculas, ¿sí? Y después tenemos en el asa de Henle que se reabsorbe un 25%. Entonces, si sacamos 65 más 25, ¿cuánto es? Tenemos casi el 90%, en lo cual se va a reabsorber solamente en 2 lugares, así que el resto se reabsorbe en el distal, ¿sí? Y en el túbulo colector, ¿sí? Para que obviamente uno vaya haciendo la idea en dónde se reabsorbe más cantidad de sodio, que puede ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿En dónde se reabsorbe más el sodio? ¿Sí? Entonces, entendiendo también en qué partes vamos a tener mayor reabsorción. Entonces, se va a reabsorber casi un 25% en el asa de Henle, ¿sí? En los segmentos delgados, ¿sí? Como tenemos una parte delgada y una gruesa, lo va a hacer por una difusión pasiva, ¿sí? Y en la parte del grueso del ascendente lo va a hacer con una proteína transportadora, ¿sí? Que en este caso se llama, bueno, tiene un nombre raro que no hace falta que te la memorices, pero que sepas que lo va a hacer por medio de una proteína transportadora, la cual esta proteína puede ser inhibida por diuréticos específicos, ¿sí? Tenemos varios tipos de diuréticos en lo cual pueden inhibir también esta reabsorción. Por eso está muy mal tomar diuréticos, porque hace que tengamos la posibilidad de tener una hiponatremia, ¿sí? Inhibe eso, digamos, la reabsorción del sodio, ¿bien? Obviamente podés estudiar, digamos, en qué es importante el sodio, ¿sí? En todo, digamos, para las células, desde polarizar hasta abrir canales y demás, ¿sí? Entonces es mucho más que importante que tener sodio en la sangre, ¿bien? Mientras que el potasio, ¿sí? Puede migrar, ¿sí? En forma retrógrada a través de los canales. También hay unos canales que se llaman ROMC, ¿sí? Que van generando carga positiva a la luz tubular, digamos, la luz del túbulo, y lo que esto va a favorecer posteriormente la reabsorción paracelular de otros cationes como calcio y magnesio, ¿sí? O sea, todo es como que tiene que ver también cómo van actuando el sodio y el potasio para que luego otros iones, como por ejemplo el calcio y el magnesio, se puedan reabsorber en un determinado lugar. Y en este caso se van a reabsorber calcio y magnesio en el asa de Henle, ¿sí? ¿Cómo se van a estar reabsorbiendo? De forma paracelular, ¿sí? Generando una carga positiva a la luz del túbulo gracias a los canales ROM, que lo generó el potasio migrando en forma retrógrada, ¿sí? Con estos canales, ¿bien? Después en el túbulo contorneado distal, ¿qué se va a reabsorber? Aproximadamente entre un 5 y un 8% del sodio, ¿sí? En la cual va a ser filtrado gracias a otra proteína transportadora, que no hace falta que sepas el nombre, lo que sí saber que es una proteína transportadora,
y la que también puede ser inhibida por otros diuréticos, por ejemplo, que se llaman diuréticos tiacídicos, ¿sí? Y aquí también se va a ver la reabsorción, ¿sí?, del calcio y el magnesio de manera transcelular, ¿sí? Entonces, tanto en una parte del ancla de Henle y en el túbulo contorneo distal vamos a ver reabsorción de calcio y magnesio, ¿sí? En los últimos segmentos, ¿sí?, está constituido, digamos, por los túbulos colectores, ¿sí? Vamos haciendo como el recorrido, digamos, de las partes de la nefrona. Va a estar constituido entonces por los túbulos colectores, que van a poseer dos tipos de células, ¿sí? Las principales y las intercaladas, hay allí. En las primeras, digamos, en las principales se va a reabsorber solamente un 3% del sodio filtrado, o sea que no se va a reabsorber nada, o sea que hay un daño en los túbulos colectores, no va a pasar nada con respecto al sodio, ¿sí? Porque aquí lo va a hacer mediante canales sensibles a la aldosterona, o sea que se va a reabsorber gracias a la hormona córtico suprarrenal, ¿sí?, que sería la aldosterona, y que va a realizar, digamos, una retención de sodio y va a favorecer la eliminación del potasio en el riñón. Es como que va a ser el jueguito de la bomba sodio-potasio, pero gracias a la aldosterona. Bien. Y sería, digamos, en la membrana luminal, bien, que también puede ser inhibido eso por algún diurético, ¿sí?, de tipo amiloride o triamteres, son tipos de diuréticos que, digamos, para que vos sepas que hay diuréticos que inhiben la reabsorción y que está por eso contraindicado, bien, utilizar diuréticos. Mientras, digamos que hay otros diuréticos, no todos hacen eso, ¿sí?, no todos inhiben la reabsorción. Hay otros diuréticos que son retenedores de potasio, ¿sí? Entonces van a trabajar en efecto antagónico sobre la aldosterona en la membrana, digamos, vasolateral donde se está reabsorbiendo, ¿sí? Es como que la manera, digamos, que van a trabajar estos diuréticos es teniendo los potasios, y al tener el potasio, ¿sí?, al retener el potasio en la sangre, no va a poder ingresar el sodio, porque en realidad entra el sodio y sale el potasio, ¿sí? Siempre fue así, entra 3, salen 2. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a producir que el potasio se quede en la sangre, ¿sí?, y que la aldosterona le produzca este efecto antagónico, bien, en la membrana vasolateral, y no produzca, digamos, la salida, digamos, de del sodio, ¿sí? Después tenemos otras hormonas que tienen un efecto natriurético, y está, por ejemplo, el urodilatín, ¿sí?, que se considera es una hormona en realidad parácrina, y que es un regulador local de sodio y del agua. Bien. Después están los péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales, ¿sí?, que están, digamos, están relacionados con el control homeostático del agua corporal, del sodio, del potasio y del tejido adiposo. O sea que después tenemos los péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales, ¿sí?, que también se van a encargar, digamos, de el control de estos iones y también del agua, ¿bien? Y después el urodilatín, que es una hormona que también se encarga de regular el sodio con el agua. Bien. Bien. Creo que... Acá, bueno. Después pasamos al equilibrio hídrico. Bien. Acá tenemos entonces una imagen de la reabsorción del Silverton, en lo cual se van a poder ver, a ver si yo lo agrando, no sé si se va a ver. Vamos a poder ver que no se va a ver mucho, pero ya te lo muestro. Vamos a poder ver lo siguiente.
Un segundo. Ahí está. Así yo la veo mejor de acá. Un segundito. Porque más que todo, lo que vamos a ver desde aquí es, digamos, los principales, digamos, reabsorciones tubulares de los solutos, ¿sí? Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que el sodio se va a reabsorber por transporte activo, ¿sí? En el segundo punto, el gradiente electroquímico fuerza la reabsorción de aniones, bien, o sea, el sodio. El agua se va a mover por ósmosis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si en este caso se va a reabsorber por ósmosis, va a seguir la reabsorción de los solutos, ¿sí? Entonces las concentraciones de otros solutos van a aumentar a la medida que disminuye el volumen del líquido a la luz. Bien. Y por último, dice los solutos permeables, y acá tenemos como el calcio, la urea, ¿sí? Se reabsorben por difusión a través de los transportadores de la membrana o por las vías paracelulares. Bien, entonces acá tenemos los diferentes tipos de solutos que se van a ir moviendo por el transporte activo, ¿sí? Y esto tiene que ver más que todo en la reabsorción, digamos, de algunos solutos, ¿sí? Y el agua que se van a mover hacia adentro y luego hacia afuera de las células epiteliales, ¿sí? O sea, con transporte transcelular o epitelial, ¿bien? Y otros solutos se van a mover a través de las uniones entre las células epiteliales, o sea, vía paracelular, ¿sí? Y los transportadores de membrana no, digamos, están, pero bueno, en este caso en la imagen no se ven, pero van a actuar, digamos, con respecto a los diferentes solutos que se van a ir utilizando, ¿sí? Después tenemos la reabsorción, digamos, del sodio en el túbulo proximal como transporte activo. Tenemos acá también que el sodio va a entrar, ¿sí?, a la célula a través de varias proteínas de membrana y obviamente lo va a hacer siguiendo un gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces tenemos como uno, va a entrar el sodio, ¿sí?, siguiendo un gradiente electroquímico. Y en la parte 2 está mostrando que el sodio va a ser bombeado hacia afuera de la cara vasolateral de la célula por lo que habíamos dicho, la bomba sodio-potasio ATP-tasa, ¿sí? Eso hay que entender también que por un lado de la luz tubular y por el otro lado también lo que sucede a nivel, digamos, reabsorción, ¿sí? Una cosa es la absorción, otra cosa es la reabsorción. Eso también hay que tener en cuenta al momento de que uno lo va estudiando, ¿sí? Después tenemos la reabsorción ligada al sodio, que es un transporte activo indirecto, digamos, secundario, un transporte activo secundario. Entonces vemos que el sodio, en la última parte, ¿sí?, se va a mover siguiendo su gradiente electroquímico, ¿sí?, unido a una proteína transportadora para mover la glucosa, por ejemplo, hacia la célula, ¿sí?, y lo va a hacer en contra de su gradiente de concentración. Bien. Después en la parte 2, la glucosa difunde hacia afuera para la cara vasolateral de la célula y va a utilizar una proteína GLUT, ¿sí?, que son transportadores de glucosa, que eso obviamente lo tenés que ver, qué es lo que se reabsorbe y qué no. Eso también es parte, digamos, porque el balance electroquímico son más que todos los mecanismos, ¿bien? Renal indica saber, bueno, entender qué es lo que se va reabsorbiendo en cada cosa, ¿bien?, y qué transporte bien utiliza. Y después, por último, el sodio va a bombear hacia afuera, ¿sí?, por lo mismo la bomba ATP-tasa, ¿sí? Ese sería. Después acá hay otra imagen, por ejemplo, los mecanismos de transporte del sodio, potasio y cloro en el asa de Henle, ¿sí? Está en inglés, pero se ve, digamos,
cómo utiliza a veces el contratransporte de mismo sentido, ¿ves? Acá por difusión simple, bien, acá con el hidrogenión hace el sodio difusión simple y acá un cotransporte, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos al tema de la participación, digamos, del riñón en el equilibrio hídrico, ¿sí? Que tiene que ver con el tema del agua, ¿sí? Antes de terminar, quería decir, bueno, que los riñones, ¿sí? Tienen una importancia en el balance del potasio corporal, ya que también van a eliminar el 90% del potasio aportado por la dieta. Habíamos hablado todo de lo que era sodio, siendo por ejemplo un 10% nada más restante que se va a eliminar por el tubo digestivo y por el sudor. Bien, principalmente, ¿qué se va a reabsorber de potasio? El túbulo contorneo proximal va a reabsorber el 67% del potasio filtrado y la asa de Henle un 20%. Bien, los distales y el colector, ¿sí? Que en sus células principales se va a ver la secreción o la reabsorción dependiendo del potasio corporal total y obviamente de las concentraciones séricas, ¿sí? Entonces, como que en los distales y en el colector se va a analizar, digamos, cuánto se puede reabsorber más o menos según las concentraciones séricas, ¿sí? Que tengamos en sangre o lo que tengamos en total. Bien. Ahora sí vamos a ver el tema entonces de el equilibrio hídrico. En el equilibrio hídrico tenemos, ¿qué podemos decir? Bueno, que obviamente el riñón es el principal órgano que va a regular el balance de agua, ¿sí? Que en condiciones normales, ¿sí? Lo va a hacer con 180 litros de filtrado glomerular, generando entre 75 y 78 los reabsorbidos, ¿sí? La reabsorción de agua a lo largo de la nefrona sigue la reabsorción de solutos, ¿sí? O sea que el 67% del agua filtrada aproximadamente se va a reabsorber en los túbulos contorneados proximales, ¿bien? ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante ósmosis, ¿sí? Y va a ser el generador osmótico, ¿sí? De la reabsorción de sodio acoplada a otros solutos en ese nivel, ¿sí? Entonces hay que también saber, bueno, qué se va a reabsorber, qué otras sustancias, ¿sí? Que no son iones, o que pueden ser también, se van a reabsorber a ese nivel, ¿sí? En el asa de Henle se va a reabsorber el 15% del agua filtrada. Esto también saber en dónde se reabsorbe más agua, también hay que saberlo. Y que lo va a hacer en la parte del segmento delgado, descendente, ¿sí? Allí están las acuoporinas 1, ¿sí? Bueno, saber qué son las acuoporinas 1. Recordemos que son proteínas, ¿sí? Son canales que para permitir la reabsorción del agua. En la rama ascendente es impermeable el agua, o sea que en la descendente vamos a tener las acuoporinas que va a hacer reabsorber el agua, pero en la rama ascendente no entra agua, ¿sí? Entonces jamás vamos a poder hablar que en el asa de Henle se reabsorbe mucha agua, casi nada. Es más, una parte sí y una parte no, ¿bien? Y una parte es gracias a las acuoporinas, no por ósmosis, ¿sí? En el distal se va a reabsorber aproximadamente entre 8 y 17%, aproximado, ¿sí? Y los túbulos colectores entre el 5% del agua filtrada, ¿sí? Y que lo van a hacer también por las acuoporinas 2. Entonces vamos a tener por un lado las acuoporinas 1 en la asa de Henle, ¿sí? En la parte descendente, y en los canales colectores, los túbulos colectores vamos a tener las acuoporinas 2, ¿sí? Y en las células principales casi siempre, ¿sí? Ayudándose y no olvidándose que va a estar ayudado con la hormona ADH, o sea, con la antidiurética, ¿sí? O la vasopresina, ¿bien? Que estas van a hacer un juego allí para que se pueda reabsorber más agua, ¿sí? La vasopresina, ¿sí? Es quien va a determinar, ¿bien?
que se produzca una orina concentrada o diluida, ¿sí? Es la que va a decir, bueno, es más concentrado y más diluida según cómo haya trabajado la vasopresina, ¿sí? Y también va a depender de la ingesta de líquido del individuo, ¿sí? Y de las condiciones medioambientales que se encuentra la persona, ¿sí? Recordemos que la antidiurética, ¿sí? Que se produce en el hipotálamo, ¿sí? Que son producidos por las neuronas magnocelulares y es almacenada, digamos, en forma de gránulos en la neurohipófisis o en la hipófisis posterior, va a hacer que tenga una, ¿cómo sería? Una influencia directa, ¿sí? Después también su secreción, digamos, de la antidiurética va a estar influenciada también por otros factores que son los osmóticos y los no osmóticos, ¿sí? Cuya función es mantener la osmolaridad plasmática en rangos estrechos, o sea, de 285 miliosmol por litro y más o menos 5, ¿sí? Y entre los factores osmóticos se cuentan los receptores osmolares, ¿sí? O sea, los osmoreceptores que van a estar localizados en el hipotálamo, ¿sí? Y que van a constituir, digamos, un grupo, digamos, de células especializadas que van a responder a esas concentraciones extracelulares de osmoles efectivos, ¿bien? Y después tenemos otro grupo, ¿sí? De los grupos, digamos, de factores no osmóticos que van a corresponder, ¿sí? A receptores de volumen y presión, ¿sí? O sea, los presoreceptores, que son sensibles a los cambios de presión, ¿bien? O sea que estos receptores también van a, como que van a afectar estas hormonas y van a hacer que la orina esté más o menos diluida, ¿sí? Más concentrada o más diluida, ¿bien? Los de baja presión, ¿sí? Hablando de estos receptores de presión, van a estar localizados en la aurícula derecha, en lo cual van a detectar exactamente la presión del flujo sanguíneo, ¿sí? Y también en los vasos pulmonares. Y los de alta presión van a estar ubicados, por ejemplo, en el arco aórtico, ¿sí? O en el seno carotídeo. Entonces, frente a algún cambio de presión sistémica, ¿sí? Va a dar aviso, ¿sí? Para que estas hormonas secreten más o menos líquidos, digamos, se reabsorba aún más agua o menos agua, ¿sí? Estos estímulos van a ser captados por estos receptores y que posteriormente van a ser enviados al hipotálamo a través, obviamente, de las rutas nerviosas, porque estas son neurohormonas, logrando afectar la secreción de la antidiurética de acuerdo a los requerimientos del individuo, ¿sí? Si necesita reabsorber más agua o menos agua, dependiendo, baja presión, menos presión, bien. Esto, digamos lo que expliqué recién, va a tener que ver con la parte endocrina, la parte sanguínea y la renal, ¿sí? Y también parte de la respiratoria cuando se hace lo que es ácido base, ¿bien? Es como que todo se va a ir uniendo, pero por eso mismo hay que entender bien los sistemas, de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando decimos el carotidio, dónde está el arco aórtico, a dónde se encuentra, para poder ubicarnos a qué se estaría refiriendo. Bueno, también lo que hay que tener en cuenta que la antidiurética a nivel renal va a favorecer la síntesis y también la inserción de las vesículas ricas en acoporina, ¿sí? O sea, lo que principalmente va a hacer la antidiurética es colocar estas acoporinas 2 o los canales de agua en la membrana luminal, permitiendo obviamente que haya entrada de agua a las células por un gradiente osmótico, ¿sí? Generar un gradiente osmótico colocando estos canales de agua, ¿sí? O las acoporinas 2. Entonces, el proceso entonces de concentrar o diluir la orina no depende solamente de la antidiurética, ¿sí? También es necesario que haya un gradiente osmótico y que va a estar aportado por el intersticio renal, ¿bien? Que va a estimular el movimiento de agua en presencia de esta hormona. Bien, todo como
un medio ideal que se empieza a dar, ¿sí? En caso de que se requiera. Bien. El mecanismo por el cual, digamos, el intersticio va a llegar a tomarse hipertónico y que genere este gradiente osmótico es la multiplicación, digamos, contracorriente, ¿sí? Que va a permitir multiplicar el valor de la osmolaridad del intersticio a un valor inicial igual a la del plasma, ¿sí? Entonces, a un valor final de 1200 miliosmol. Bien. Esto quiere decir que la inicial a la del plasma es 285 miliosmol, en la cual va a tener más que el doble, ¿sí? De 1200 miliosmol por litro. Y el término esto de decir que iría contracorriente tiene que ver también con el área anatómica donde se va a generar esta multiplicación de la osmolaridad, ¿sí? Del intersticio, que sería el enlace Henle. Bien, entonces ahí donde se va a hacer toda esta multiplicación. ¿Y por qué se va a hacer esta multiplicación? Primeramente porque ahí en esa área no se permite el agua. Entonces por eso vamos a poder multiplicar y vamos a poder hacer esta multiplicación de osmolaridad, ¿sí? Y también tener en cuenta que es el área en la cual el flujo filtrado tubular va a transcurrir en sentidos opuestos, ¿sí? También inicialmente en la rama descendente y posteriormente en la rama ascendente, delgada. Bien, es como que hay una bajada y una subida, entonces hace que tenga esta acción frente a esas dos estructuras anatómicas, bien, del enlace de Henle. Y la presencia de una proteína transportadora de solutos que va a estar a la luz tubular hacia el intersticio en la rama ascendente del enlace de Henle, y que va a estar asociada, digamos, como había dicho anteriormente, a la impermeabilidad del agua. Bien, entonces es un sector en el cual vamos a tener mecanismos que van a permitir multiplicar la osmolaridad del intersticio, ¿sí? Y por otro lado va a hacer que las acuoporinas, o que en realidad no haya permeabilidad del agua de ninguna manera, ¿sí? Entonces acá es la regulación renal de los líquidos, ¿sí? Cómo va empezando y con cuánto en el túbulo proximal, luego en el asa de Henle también, si es alto o baja la concentración de sodio y agua, cuándo se va a ir diluyendo, ¿sí? Cuándo se va a ir reabsorbiendo el sodio y el potasio, dónde empieza a actuar la antidiurética, ¿sí? Y cómo se va a ir secretando, digamos, por ejemplo, el potasio por la acción de la aldosterona aquí en el túbulo distal. Y en el colector, la antidiurética va a reabsorber o secretar sodio, potasio, urea, iones o hidrógeno, según obviamente las necesidades corporales de ese momento de la persona, ¿sí? Bueno, y acá hay otro cuadrito en lo cual tenemos las diferentes formas de cómo se va a ir multiplicando el agua, de cómo se va a multiplicar la osmolaridad, no va a permitir que pase el agua. Bien, es un cuadrito para que cómo va a influir la antidiurética en el, digamos, en el asa de Henle, porque esto sería en el asa de Henle, ¿sí? Acá estaríamos hablando del flujo contracorriente, ¿sí? En lo cual es ahí donde va a aumentar a 1200, lo que venía diciendo yo, a miliosmol, y que el agua no va a poder ingresar. Y después ya tenemos la bomba sodio-potasio, y ahí se va a ir diluyendo normalmente la orina y no va a estar concentrada. Bien. Por último, vamos a tener la concentración. Estas son otras imágenes, que serían los cambios en osmolaridad a medida que el filtrado fluye a través de la nefrona. Este es muy similar al anterior, ¿sí? La asa de Henle, ¿sí? Es muy similar. El líquido isotómico que abandona el túbulo proximal se vuelve cada vez más concentrado en la rama descendente. 2. La eliminación del soluto en la rama ascendente gruesa crea un líquido hiposmótico, ¿sí? La hormona
antidiurética, va a controlar la permeabilidad de la nefrona distal del agua y los solutos, y la osmolaridad de la orina depende de la reabsorción del túbulo colector más que todo, ¿sí? Después acá también hay otra que se puede leer con mayor detenimiento de cómo va a ir funcionando el líquido isosmótico desde la primera instancia hasta la última, ¿sí? Y más que todo acá en lo que sería a lo largo de la nefrona. Bien, donde es permeable, cuáles de los túbulos son permeables y cuáles no. Y cómo baja la osmolaridad, ¿sí? Desde la corteza hacia la médula. Bien, acá dice, de la médula renal se hace más concentrada progresivamente y desde la corteza se va poniendo isosmótica con respecto al plasma, ¿sí? Estos cuadritos están buenos para poder estudiarlos. Después, reabsorción facultativa del agua con respecto a la antidiurética, cómo se va a ir relacionando para dar algo concentrado y diluyente. Acá está mucho mejor explicado de cómo va a ir funcionando, ¿sí? ¿Qué hace la vasopresina? ¿Sí? Que se va a ir a unir a un receptor de membrana. Después el receptor va a activar un sistema de segundos mensajeros con el AMP cíclico, ¿sí? La célula, que va a hacer, como habíamos dicho, va a insertar acuaporinas 2 en la membrana apical y eso va a hacer que ingrese más agua. El agua se va a absorber por ósmosis hacia la sangre, ¿sí? Pasa directo después. Este está muy bueno. Toda la explicación que estuve diciendo está aquí. Está buena cómo se libera la vasopresina acá. Viene por la hormona, digamos, se libera por la neurohipófisis y hay un receptor allí de vasopresina que va a ingresar y vamos a tener ahí un receptor que va a activar AMP cíclico. Bueno, después el riñón también va a participar en el equilibrio ácido-base, ¿sí? Y lo va a hacer primeramente, lo va a hacer reabsorbiendo el bicarbonato filtrado en los túbulos contorneados proximales, ¿sí? Por lo cual es un proceso en el cual se va a encargar la anhidrasa carbónica y lo va a hacer en la luz tubular y va a favorecer, digamos, la conversión del bicarbonato filtrado a ácido carbónico, ¿sí? Que lo va a lograr gracias, digamos, combinándose con los hidrogeniones secretados, ¿sí? Y después va a regenerar el bicarbonato tanto en el túbulo contorneado proximal como también en el distal, ¿sí? Va a sintetizar el amonio a partir de la glutamina, lo cual es secretado en el túbulo contorneado proximal y va a participar, digamos, activamente en la eliminación de los hidrogeniones secretados distalmente, ¿sí? Después va a secretar hidrogeniones por la enzima ATP-tasa, hidrogeniones ATP-tasa, que se lleva a cabo en las células intercaladas, ¿sí? En los túbulos colectores. Eso hace en general. ¿Qué tiene que ver con el tema del ácido base? Bien, entender que cuando, digamos, hay una acidosis por medio de, digamos, una acidosis en la sangre, o sea, disminución del pH que va de 7,35 a 7,38, ¿sí? Y ese pH normal que tenemos se acidifica, quiere decir que el cuerpo va a ingresar en acidosis, que puede ser que entre por una cuestión renal o por una cuestión, por una cuestión metabólica o por una cuestión respiratoria. Si es por una cuestión respiratoria que el cuerpo ingresa en acidosis, lo que va a hacer el riñón es contrarrestar esa acidificación, o sea, estos, ¿cómo se llama? Este bicarbonato que es liberado a la sangre y acidifica la sangre,
para que no se siga reabsorbiendo, ¿sí? Entonces, por eso mismo hay que entender este proceso, porque después en la parte de respiratorio, cuando se vea ácido y base a nivel, digamos, gases arteriales, hay que entender, digamos, cómo el mecanismo de retroalimentación lo va a compensar, o sea, el sistema compensatorio que va a realizar el cuerpo cuando tenga una acidosis respiratoria, ¿sí? O sea, cuando no le ingrese oxígeno y al no ingresarle oxígeno al cuerpo, por ejemplo en una EPOC, no le ingresa oxígeno, va a hacer que su pH en sangre disminuya, se acidifique, y entonces la parte renal tiene que compensar eso, ¿sí? Aparte de colocarle oxígeno, la parte renal, que es una parte metabólica lenta, tiene que compensar esa baja, digamos, y ese aumento de bicarbonato que está en la sangre dando vueltas, o sea que se reabsorbió de más. Entonces hay que hacer lo inverso para que no se siga reabsorbiendo, ¿sí? Entonces hay que entender ese proceso de allí, ¿sí? Por eso, y tiene que ver con también esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, que va a hacer que a la luz tubular haya conversión del bicarbonato filtrado a ácido carbónico, ¿sí? O sea, tiene que romper ese ácido, ¿sí? O formarlo. Ese es el juego que puede hacer. Romper el bicarbonato o formar bicarbonato. ¿Bien? Si se rompe el bicarbonato, vamos a tener por un lado el hidrogenón y el ácido carbónico. Y para formarlo vamos a necesitar el ácido carbónico y los hidrogeniones, ¿sí? Porque si es un pH más alto, vamos a tener pH básicos, o sea, una alcalinización de la sangre. Entonces vamos a tener que hacer la parte contraria, que se reabsorba más bicarbonato a la sangre para que acidificar un poco y bajar la alcalinización, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen terapias de oxígeno por mucho tiempo y tienen oxígeno de más, como a la inversa, ¿sí? La parte respiratoria. Acá hay un cuadrito que está bueno, que dice, bueno, cuando la orina es ácida, el bicarbonato, ¿sí? Se va a combinar con el hidrogenón para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico del filtrado es convertido en dióxido y agua en una reacción que cataliza la anhidrasa carbónica. A medida que las concentraciones de dióxido se incrementan en el filtrado, el dióxido se va a difundir a las células del túbulo. Dentro del citoplasma, en las células tubulares, la anhidrasa carbónica va a catalizar la reacción en la cual el dióxido y el agua forman ácido carbónico. Luego el ácido carbónico se va a disociar en el bicarbonato y también el hidrogenón en las células del túbulo, ¿sí? El bicarbonato interno de la célula tubular puede entonces difundirse a través de la membrana vasolateral e ingresar a la sangre. Está acá el proceso, ¿sí? Entonces acá dice que los riñones van a contribuir a regular el pH sanguíneo mediante la excreción, que vamos a excretar hidrogeniones en la orina y la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? La orina normal contiene poco bicarbonato y es ligeramente ácida, con un pH que va a oscilar entre 5 y 7, por eso casi siempre es ácida las orinas. Y la reabsorción del bicarbonato tiene lugar de manera indirecta, ¿sí? En la parte renal. Las células del túbulo contorneado proximal van a disponer de bombas de sodio y potasio para transportar también los hidrogeniones hacia el filtrado, y haciendo intercambio por el sodio del filtrado, ¿sí? O sea que acá se va a filtrar sodio y un hidrogenio. Bien. La mayor parte de los hidrogeniones secretados a esta forma en el filtrado desde el túbulo contorneado proximal se tilda en la reabsorción del bicarbonato. Y ahí está. Entra el ácido carbónico, y ahí está. Y por último, lo que puse como extra para
las imágenes extra de importantes, que es el sistema renina-angiotensina con aldosterona, cómo se relaciona y qué función va cumpliendo. También está aquí puesto el aparato respiratorio porque tiene mucho en común, ¿sí? Después puse con respecto a la deshidratación, ¿sí? Como o frente a una hemorragia, que son los casos típicos que te pueden preguntar y que vos debes explicar cómo serían los mecanismos en los cuales se pueden compensar, porque eso es lo que tenés que estudiar, los mecanismos de compensación que vas a tener. Después también puse que sería la homeostasis de líquido de electrolitos con respecto a la baja volemia y a la baja presión arterial. Está en el Silverton, la imagen está medio borrosa, pero la puedes buscar. O al revés, cuando aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. ¿Qué hace los riñones? ¿Qué hace el cardiovascular para poder compensar este tipo de cosas? Esto sí o sí hay que estudiarlo perfectamente, cómo son los mecanismos que van a utilizar. Después acá la respuesta homeostática de la ingesta de sal, cuando uno consume mucha sal, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Esto también son típicas preguntas de examen, más que todo para entender los mecanismos, es lo que hay que saber, ¿sí? ¿Qué pasa si consumís más sal de lo habitual? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a compensar? Si te sube la presión, ¿qué hace el riñón? Eso es principalmente lo que hay que entender, ¿sí? Y se entiende con estos cuadros, ¿sí? Cómo van trabajando, son bastante claros, por eso no los leo, porque es como leerlo, porque están bastante explicados, muy bien explicados. Eso sería todo. Quizás hay alguno más que estén en el Silverton, pero todos los cuadros que son el resumen, digamos, de los capítulos. Son los resúmenes de todo lo que se dice y lo que hay que entender en sí. Con respecto al equilibrio, lo más importante es eso, entender qué es lo que sube, qué es lo que va a bajar, cómo lo va a compensar frente a un desequilibrio, ¿sí? Y cómo lo compensás para llegar a la homeostasis. Eso es lo principal que se va, digamos, que se evalúa, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo entonces.